Mi nombre es Raúl Díaz y aprovechando estas circunstancias excepcionales del coronavirus, la pandemia, la cuarentena, pues ando haciéndome preguntas acerca de la comunicación y del mundo en el que habitamos. Y hoy la pregunta gira alrededor de la ética. Pareciera que en medio de este entorno, pues es una bobada preguntarse sobre la ética si lo que se necesita es la vacuna. ¿Qué importancia pueden tener la ética y la moral en esta discusión? Podría pensar uno. Y sin embargo, las noticias están allí para hacernos pensar en ética durante la cuarentena y la pandemia. Noticias que nos hacen pensar en ética. Las investigaciones que se están adelantando en Veneto alrededor de la forma de averiguar qué personas podrían tener inmunidad frente al coronavirus y de pronto darles la posibilidad de que estas personas sigan transitando y trabajando normalmente. Está esta inquietud en Italia de cómo normalizar la economía, y entonces una de las alternativas que estudian es meterse pues prácticamente con la sangre, con los genes de las personas y averiguar quiénes podrían tener inmunidad para no detener la economía. Y si bien es una esperanza, también aparte de una esperanza, esto abre una pregunta enorme desde la bioética. Vamos a discriminar posiblemente desde los genes y desde el sistema inmune de las personas quién puede hacer qué. ¿O cómo vamos a hacer una vez tengamos esa valiosa información de quién es inmune y quién no para gestionar de forma ética esta información? Y como hay varias preguntas, nos damos cuenta que en Bélgica y en Holanda hay una especie de directiva alrededor de no llevar a las personas de la tercera edad a los hospitales, a las salas de urgencia, a las UCI, casi que dejarlas morir en los ancianatos. Y esta directiva más o menos como que ronda por toda Europa, tanto que Francia ayer reversó algunas de sus cifras o las transformó para entregar unas cifras que incluyen los muertos de tercera edad, las muertas de tercera edad que han fallecido en ancianatos. Casi que les estaban ignorando de las cifras oficiales porque algunas directivas parece ser casi que dejarles morir allá, como si sus vidas no importaran. Ya nos habían tocado las campanas al respecto de esto con la pregunta de cuáles son los criterios para determinar el valor social de una vida antes de salvarla en una UCI o en un quirófano. Son preguntas de un profundo valor ético y por allí surgen las voces de algunos científicos que andan diciendo que habría que hacer algunos experimentos en África para averiguar cómo se comporta el coronavirus y para comprender el comportamiento de este virus y de la enfermedad. De nuevo con estos planteamientos abiertamente racistas, dolorosos, vergonzosos, que son permanentes aún en nuestra sociedad. Ya hablábamos hace algunos días del enfoque diferencial y la diferencia se hace cuando pensamos desde una perspectiva incluyente. Son tiempos para pensar en términos de raza, de clase, de capacidad, de sexo, género. Son tiempos para preguntarnos desde la ética de estas posibles soluciones que están surgiendo, de estas actitudes de los gobiernos, cuáles son correctas y cuáles no. La vigilancia. Entonces ahora se está hablando de que de pronto una aerolínea te podría pedirle a uno registro de su celular para saber dónde estuvo antes de subirse a un avión para garantizar que uno no esté infectado. Y aunque el planteamiento parece razonable, uno sí se pregunta cuáles son las implicaciones para la vida privada. ¿Qué va a hacer el sector privado, el sector público con toda esta información sobre nuestras vidas? Nuestra privacidad va a llegar a su fin como la conocíamos, la poca privacidad que podamos tener hoy en día. Todas estas preguntas rondan y pongo sobre la mesa. Claro, tenemos que buscar la vacuna, pero además de buscar la vacuna tenemos que hablar de ética. Quien encuentre la vacuna, quien la logre diseñar, ¿cómo la va a comercializar? ¿Van a competir los estados entre sí por la vacuna como hoy están compitiendo por guantes o como hoy están compitiendo por respiradores, casi que poniendo más plata sobre la mesa y dejando a los países más vulnerables o hasta sus mismos estados sin posibilidad de comprar? Esto pasó en Nueva York. Nueva York está varado porque el gobierno central estadounidense salió a comprar un montón de suministros médicos y distorsionó el mercado y dejó a Nueva York y a muchos otros países en una posición muy difícil. Son preguntas grandes que nos estamos haciendo en tiempos de pandemia, y a quienes nos ha tocado vivir en esta época nos corresponde que las respuestas vayan más allá de la vacuna. ¿Cómo vamos a salir siendo una mejor sociedad y no una peor después de esta crisis?